Azúcar. Antes, la forma de endulzar era por medio de la miel. Esto cuando lo dulce no se conseguía fácilmente y era un lujo. Probablemente la práctica del cultivo comenzó en Nueva Guinea y de ahí por toda Asia. La antigua China obtuvo el jugo de la caña utilizando dos molinos rotatorios de piedra. Por su parte, los egipcios descubrieron que añadiendo el jugo de la lima se podían eliminar sus impurezas. Durante siglos, el azúcar fue un secreto del este, y en el siglo XVI los europeos occidentales lo descubrieron gracias a las cruzadas. Cerca del siglo XVII el azúcar valía su peso en oro, y se sabe que un mercader veneciano vendió 50 toneladas a un precio que hoy equivaldrían los 8 millones de euros. En los siglos XVI y XVII, el azúcar y las especies condujeron la economía mundial. Así, mientras los europeos exploraban el mundo, se esparció el cultivo de la caña. Por ejemplo, Cristóbal Colón llevó el Caribe en injertos y por su clima tropical que este tiene, a principios del siglo XVIII las plantaciones de caña de azúcar en estas islas produjeron el grueso del azúcar mundial. Gran Bretaña luchó contra Francia, aliado de los Estados Unidos, por el dominio del comercio del azúcar en las Indias occidentales. Estados Unidos ganó su independencia cuando Gran Bretaña entregó sus colonias para concentrarse en la lucha por el azúcar. En el siglo XVIII se convirtió en un inmenso negocio y a mediados del siglo XIX se potencializó la industria del azúcar. En 1843 se revolucionó el proceso de su obtención. Etapas en el proceso de la caña de azúcar. 1. Limpieza de la caña de azúcar. Con esto se elimina tierra y piedras. Esto se realiza por medio de un baño de densidad. 2. Se cortan los bastones empleando cuchillas. 3. Los trozos pasan 4 veces por un triturador de martillos, que los aplastan y separan el líquido de la fibra. De la fibra se extrae el 95% del azúcar. El jugo extraído se le añade una infusión de lima para purificarlo, dejando de lado las sustancias sólidas y el calcio de la lima. 4. Al juntar el jugo con la lima se forma un gel llamado fosfato cálcico. Así las partículas no azucaradas son atrapadas por el gel y se separan del jugo. 5. El jugo hierve 5 veces por separado en un evaporador para extraer el agua de la solución de azúcar, conocida como sacarosa. El azúcar que consiste ahora en un jarabe saturado preparado para formar cristales de 5 micras de diámetro. La sacarosa se depositará en la superficie del cristal y dejará que aumente el tamaño conforme vaya depositando más sacarosa en el cristal. 6. Por último, se centrifuga la mezcla a 1200 revoluciones por minuto. Durante este proceso se extrae la melaza, la cual se vende como endulzante, alimento para ganado o fuente de fermentación para la industria del ron. Los cristales que quedan son el azúcar. Propiedades físicas y químicas del azúcar. Propiedades físicas. Apariencia: cristales blancos. Densidad: 1.587 gramos por centímetro cúbico. Punto de fusión: 186 grados centígrados. Punto de descomposición: 186 grados centígrados. Propiedades químicas: pH: 12,62. Solubilidad en el agua: 203,9 gramos por 100 mililitros. El trigo es un elemento que se ha hecho muy importante dentro de nuestra alimentación, por lo cual es fundamental conocer algunas de sus características y el proceso por el cual pasa antes de llegar hasta nuestra mesa. En el mundo se cultivan más de 200 millones de hectáreas de trigo al año, siendo Estados Unidos el mayor exportador y China el mayor productor con 90 millones de toneladas de trigo al año. Pero ¿cuál es el origen de este cereal, que puede ser capaz de alimentar a millones de personas? El trigo es uno de los alimentos más completos, ya que contiene una cantidad muy elevada de minerales, como potasio, fósforo, magnesio, hierro y zinc. También es rica en vitamina A, C, E y complejo B. El grano está compuesto por 3 partes: la cáscara exterior, que es el salvado lleno de fibra, el germen o embrión alto en proteínas y el tejido nutritivo alto en almidón. Con el endosperma se hace la harina refinada, con todo lo demás del grano se hace la harina integral. ¿Pero cuál es el proceso por el cual pasa el trigo? El trigo surgió como un alimento silvestre hace más de 16.000 años en Medio Oriente, en la zona conocida como el Creciente Fértil, en lo que ahora conocemos como Siria y Pakistán. En el 7000 a.C. descubrieron que plantando el grano se conseguían más semillas, pero fueron los egipcios quienes descubrieron la fermentación y fueron ellos los primeros en cocinar panes levados entre el 2000 y el 3000 a.C. Con el paso del tiempo,
La revolución industrial trajo nuevas tecnologías y hubo procesos de migración masiva del campo a la ciudad y se necesitaron nuevos métodos de molienda y panificación. La utilización de piedras en la molienda fue reemplazado por acero. El siglo XX trajo consigo molinos automáticos, incrementaron la productividad y se obtuvieron harinas más blancas debido a la incorporación del cernid. Actualmente, los molinos tienen una capacidad muy productiva y superior, lo que hace que las harinas tengan mayor calidad. Proceso para hacer harina de trigo. El primer paso es segar el trigo, haciendo un barrido gradual. Una vez cortado por la máquina segadora, un sinfín alimentador empuja los tallos por una banda al corazón de la máquina, donde se separa el grano del tallo, a más de 960 revoluciones. A esto se le llama trillado. Después se depositan unas tolvas. Cada una tiene una capacidad de 8000 kilos, por lo que se tiene que descargar cada 30 minutos. Los granos se cargan en semirremolques para ser llevados a la fábrica. Una vez en la fábrica, inicia el proceso de limpieza para eliminar cualquier impureza del grano. Ya limpio el grano, pasa por una serie de 28 molinos que cada uno tiene una función diferente. Después viene el tamiz, donde se separan los granos molidos por tamaños. Y finalmente a los rodillos reductores, unas 15 veces que lo convierten en harina de trigo. El trigo se encuentra en más de 3000 productos en el mundo. Cabe destacar que es importante escoger la harina adecuada para cada producto horneado, ya que el trigo contiene gluten, que le da al pan estructura y volumen. Es el componente del grano que hace que la masa pueda estirarse y dar consistencia. El trigo duro contiene mucho gluten y es ideal para realizar pan y bollería. El trigo blanco contiene poco gluten, esto quiere decir que la masa no se podrá estirar tanto, pero sirve para hacer hojaldrados. También está el trigo candial, que se usa para hacer pastas. Por último, es importante destacar que el 70% del trigo se utiliza para hacer pan. Excedentes de la leche. El origen del consumo de leche se remonta hasta hace 11.000 años. Fue cuando los humanos nómadas empezaron a ser ganaderos y a ordeñar sus animales. Los primeros animales ordeñados fueron las ovejas y las cabras. Años más tarde se empezó a implementar el consumo de la leche de vaca. La leyenda cuenta que Rómulo y Remo, tras el abandono de su madre, fueron criados por una loba que los alimentaba con su leche, ilustrando la importancia de la leche como fuente de vida en la infancia. Proceso para la obtención de la leche. Las vacas tienen que tener una buena calidad de vida para poder obtener leche de buena calidad. El consumo de alimento es de 45 kilogramos de comida y beben hasta 180 litros por día. Después se pasa a la ordeña, que es cada 8 horas, con una producción promedio de 40 litros por día. Se refrigera la leche a 4 grados centígrados y se transporta a la fábrica a la misma temperatura. Al llegar a la fábrica, se analizan las condiciones de la leche para que proceda al siguiente paso. Se desnata y pasteuriza con una centrifugadora. Tomemos en cuenta que la pasteurización es un proceso muy importante en la leche, ya que se eliminan bacterias y agentes patógenos. Ya obtenido todo esto, se envasa y queda listo para su venta y consumo. Aplicación de la leche en la repostería. Mejora la textura y el sabor, el color de la corteza y las cualidades de conservación, además de que aumenta el valor nutrimental. Hablaré de la mantequilla. Se empezó a elaborar años más tarde que las leches fermentadas o la nata. Se dice que probablemente ya era utilizada por los primeros habitantes en el Paleolítico Superior en la zona de Mesopotamia entre el año 9000 y 8000 a.C. Se cree que las primeras mantequillas eran elaboradas de leche de cabra y oveja. Se sabe que este producto se utilizó abundantemente en la Edad Media en las costas atlánticas del centro de Europa, centrando su producción en las zonas francesas de Normandía y Bretaña. Poco a poco se fue expandiendo el consumo de mantequilla en las zonas de colonización como América o algunas zonas de África. Al igual que ocurrió con todos los derivados de la leche, su elaboración fue artesanal hasta la época de la Revolución Industrial, donde se empezaron a descubrir y utilizar nuevas tecnologías,
que mediante maquinarias específicas facilitaron su elaboración, tanto para conseguir este producto en un tiempo más breve, como también para a nivel de asegurar su higiene y conservación posterior. Características de la mantequilla. La mantequilla está compuesta por la grasa que se obtiene de la leche, encontrada en forma de nata. Al ser elaborado a partir de la grasa de la leche, comparte propiedades a nivel de su contenido nutricional, siendo un producto altamente calórico, gracias a su gran contenido de materia grasa, que en este caso es del 80%, un 15% de agua y 5% de sólidos de leche. Tiene un punto de fusión de 35 grados centígrados con un contenido de 3% de sal, la cual actúa como conservador. Entre sus características físicas encontramos que es de color amarillo, su sabor es propiamente el de la grasa y su textura es cremosa. ¿Cómo obtenemos la mantequilla? La obtención de la mantequilla la podemos dividir en los siguientes pasos. El primero es la obtención de la leche. Segundo, obtención de la nata a partir de la leche. El tercero es el centrifugado de la nata para separar el suero y lo que conocemos como mantequilla. Y por último, se realiza el envasado de la mantequilla para que ésta salga a la venta. Aplicaciones de la mantequilla en la repostería. Las grasas son fundamentales y hacen un trabajo especial en las masas. Como grasas en la pastelería se distinguen mantequilla, margarina, manteca animal, manteca vegetal y aceites. En este caso, al hablar de la mantequilla, diremos que además de sabor, suavizan la masa y da volumen. La mantequilla o grasa de leche es la mejor grasa que se usa en panadería y pastelería, ya que proporciona un sabor exquisito. Las grasas sólidas como la mantequilla añaden aire a la masa cuando se baten con el azúcar y esto hace que los pasteles adquieran consistencia. Así podemos concluir que los usos que podemos darle a la mantequilla en la repostería son la elaboración de las masas, que son para preparar bizcochos, galletitas y pastas. Nos sirve también para engrasar moldes y hornear. Las grasas sólidas como la mantequilla añaden aire a la masa cuando se baten con el azúcar y esto hace que los pasteles adquieran consistencia. Así podemos concluir que los usos que podemos darle a la mantequilla en la repostería son la elaboración de masas. Es imposible precisar cuándo el hombre empezó a consumir huevo por primera vez. La producción de huevos para el consumo humano es paralela a la domesticación de las primeras aves de granja, aunque su consumo es conocido con anterioridad con algunas zonas del sureste asiático y parte de Oriente y la India desde el año 3000 a.C. El huevo contiene proteínas, lípidos, agua, minerales. Constituye un 10.5% del huevo total. Las hay blancos o morenos y es una gran fuente de calcio. La yema constituye un 31%, aporta nutrientes y calorías y este es de color amarillo. La clara contiene un 58.5%, es textura casi transparente, 90% de agua. El resto de proteínas, trazas de minerales, materiales grasos, vitaminas y glucosa. La producción se da en granjas dedicadas a la producción de este alimento. El área donde las gallinas ponen un huevo diario son cubículos de 400 centímetros cuadrados. Una vez puesto, el huevo es llevado a través de bandas que lo trasladan por un transportador, donde llega a un área de selección y empacado. Cada gallina tiene un ciclo de producción de 14 meses en los que llega a poner de 320 a 340 huevos. Para ello es necesaria una rigurosa alimentación a base de maíz, pasta de soya y agua. En un día se les proporciona alimento de 6 a 8 veces. En el área de selección, el primer paso consiste en seleccionar el huevo sucio, el extra sucio, el cascado blanco y extra blanco. Posteriormente pasa a las máquinas empacadoras donde se va apilando el producto.
Una vez seleccionados son empaquetados en cajas con capacidad para 360 huevos cada una y que son transportadas de inmediato a los puntos de venta.